Capítulo 55. Espero en el umbral con el mismo vestido negro y zapatos rojos que llevaba puestos cuando me metieron a la cárcel. No sabía a qué otro lugar acudir y no tenía nada más que ponerme cuando me han soltado. La calle frente a la casa donde vivía antes está plagada de periodistas y furgonetas con antenas parabólicas. Al parecer mi fama ha aumentado en los últimos días, aunque por motivos equivocados. La puerta se abre de golpe y él titubea un instante, haciéndome temer que haya cambiado de idea desde que le he llamado cuando venía en taxi. Pasa. Jack echa un vistazo teatral a la calle como si pudieran haberme seguido. Perdona, no te he oído al principio. El timbre no funciona. Yo mismo me lo he cargado. Los periodistas no paraban de llamar. La casa es preciosa. La distribución es casi una copia exacta de la que yo tengo, que está solo a 2 calles, pero esto sí que es un hogar. Hay libros y fotos y todos los cachivaches previsibles de la vida cotidiana. Y tengo que hacer un esfuerzo para asimilarlo todo. Es un lugar cálido, de aspecto seguro, incluso familiar. Aguardo a que me invite a sentarme, pero no quiero tocar nada. Me siento sucia, como si pudiera infectar sin querer sus pertenencias preciosas. ¿Quieres ducharte?, pregunta él, como leyéndome el pensamiento. Mi olor debe ser incluso peor que mi aspecto. Hay toallas limpias y agua caliente. Puedes usar tranquilamente todo lo que hay en el baño. Tengo aceite y acondicionador de argán, dice sonriendo y pasándose la mano por su pelo canoso pero reluciente. Estoy mucho rato bajo la ducha de efecto lluvia, dejándome acribillar por los chorros de agua y me pregunto cómo he terminado en esta situación. Casi sola en el mundo. No conozco a Jack en realidad, es solo un colega, ni siquiera un amigo. Algunas personas no distinguen una cosa de otra, pero yo sí. En este momento es como si no quedara nadie en el mundo que conozca mi verdadero yo. Nadie con quien pueda ser yo misma. Nunca tuve mucha familia, pero antes sí tenía amigos. Hay personas a las que podría llamar. Nombres guardados en mi teléfono que antes significaban algo. Pero si les llamara o les enviara mensaje, no acudirían por mí, acudirían por ella. Es en la que te conviertes cuando te pasas la vida siendo alguien que no eres. Vendrían a verla a ella y luego cotillarían sobre esa persona con todo el mundo sin dejar de fingir que son amigos míos. Por desgracia, es mi experiencia y no paranoia la que habla en mi interior con esta contundencia. A veces la mejor forma de preservarte es mantenerte alejada de las personas que fingen preocuparse por ti. Supongo que la mayoría de la gente recurre a las familias cuando se siente acorralada, pero tampoco me queda nadie por ese lado. Cuando cumplí 18, volví a Irlanda. No había tenido contacto con mi padre y mi hermano desde mi huida de la casa. Ya no sé qué esperaba encontrar. Supongo que solo quería visitar lo que había dejado atrás. Descubrí que mi verdadero padre había muerto hace unos años. Estaba enterrado en la misma parcela del cementerio que mi madre, detrás de la iglesia a la que acudíamos cada domingo. Fui a ver la tumba sin saber bien cómo sentirme mientras miraba aquel rectángulo cubierto de hierba y la sencilla lápida. Un vecino me confirmó que mi hermano seguía siendo el propietario de la casa donde vivíamos, pero que nadie lo había visto desde hacía un tiempo. Antes de irme le escribí una carta y la deslicé por debajo de la puerta. O no llegó a leerla, o bien no escribí las palabras adecuadas porque nunca me respondió, cosa que me hizo comprender que tener la misma sangre no implica necesariamente que formes parte de una familia. Tras la muerte de Maggie se hicieron cargo de mí en un centro de acogida. A mí siempre me pareció una curiosa forma de llamarlo, pues nunca me sentí acogida. Me enviaron a un montón de familias adoptivas, pero jamás tuve la sensación de encajar en ninguna. Creo que el sentimiento era mutuo. Yo no era mala, no me metía en líos y sacaba buenas notas en el colegio. Solo era callada, al menos de puertas afuera, porque los personajes que deseaba ser armaban tanto alboroto en mi cabeza que su personalidad resultaba ensordecedora. La gente no suele fiarse de las personas calladas. No se fiaban entonces y desde luego tampoco lo hacen ahora.
El mundo en el que vivimos es demasiado ruidoso, de modo que la mayoría de las personas cree que debe gritar continuamente para encajar. Y yo jamás he encajado. Y cuando miro el mundo que me rodea, no sé si lo deseo. Pienso en todos los años que he pasado creyendo que John estaba muerto, cuando resulta que no lo estaba. ¿Y si también estoy equivocada en caso de Maggie? No, no lo estoy, yo la vi morir. Pero también vi morir a John o eso creía. Ya no sé qué pensar. Ojalá pudiera borrar lo que sucedió aquel día. Ese recuerdo no ha dejado de atormentarme y desde entonces me he sentido sola en el mundo. Cada vez que hago una película o programa de tele, muchas personas me rodean, se desviven por mí y me dicen lo que creen que quiero oír. Pero cuando termina el rodaje se van a casa con sus familias y yo me siento sola, abandonada. Eso ya no cambiará en el futuro, siempre será así. Ya no volveré a casarme. ¿Cómo podría quedar siquiera con otro? Nunca sabría si estaba conmigo por mí o por ella. A veces la odio. Sí, a la persona en la que me he convertido, pero sin ella no soy nada. Sin ella no soy nadie. La vida es un juego al que pocos sabemos jugar realmente, un juego con más obstáculos que facilidades. Empiezo a pensar que quizá yo lo he estado jugando rematadamente mal. Tal vez cuando estás al final del trayecto y el mundo decide volverse en tu contra, las personas son más importantes que los personajes. Alguien me odiaba lo suficiente como para hacerme esto, y sea quien sea sigue todavía por ahí. La historia no se habrá acabado hasta que junte todas las piezas del rompecabezas. Hasta entonces no estaré a salvo. Me deshago de los restos de temor y de mugre y salgo de la ducha. Me envuelvo el cuerpo con una gruesa y mullida toalla blanca y el pelo mojado con otra. Luego salgo al rellano y me inclino sobre la barandilla desde lo alto de la escalera. ¡Jack! Grito. Y no responde. La casa está en completo silencio, dejando aparte el tic-tac del descomunal reloj metálico del vestíbulo. Del descomunal reloj metálico del vestíbulo. Bajo las escaleras, disfrutando la sensación de la moqueta bajo mis pies descalzos, mientras me digo que todo acabará bien, porque si yo puedo convencerme a mí misma de que así será, entonces quizá acabe sucediendo. ¡Jack! Deambulo por habitaciones y acabo en la cocina, en la parte trasera, donde las frías baldosas hacen que un escalofrío recorra mi columna. Resulta curioso deambular por una casa que tiene exactamente la misma distribución que la tuya. Vuelvo al salón y me quedo de pie al ver la mesita de café. El pánico me paraliza mientras contemplo los objetos que hay sobre ella como si fueran peligrosos. Y es que dan la sensación de serlo. ¡Jack! Nadie responde. Está ocurriendo de nuevo. Su teléfono y sus llaves están aquí, pero sobre la mesa, pero Jack no está. Ha desaparecido. Ay, no, mija.